Quizás a ustedes les cause gracia, pero hoy voy a invité a una amiga mía también a la reunión. Si algunos recuerdan, ella nos acompañó también en el campamento de Salta. Quizás los que fueron se acuerdan o no. Lo que sí, yo no me acuerdo el nombre que tenía allá, pero yo sé que Cristo cambió su vida, su corazón, y le vamos a llamar Clarita. Y sobre esto quiero hablar, sobre las ovejas. Ustedes, el Señor sabiamente comparó siempre a su pueblo con ovejas, y hay tantas similitudes en ellas, y quiero hablar sobre ellas. Y vayamos primero al libro de San Juan, capítulo 10, desde el versículo 27 al 30 quiero leer en primer lugar. ¿Hay algún niño que la quiera tener un ratito? ¿Alguien que la quiere tener un ratito? Cacho está, pero ahí. Bueno, la puedes tener un ratito. Dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. A través de esta escritura podemos ver el liderazgo y el señorío de Jesús sobre su rebaño. Y dice acá que las ovejas verdaderas del Señor son aquellas que oyen la voz, las que le siguen, y aún estas que oyen la voz y que le siguen es también las que el Señor conoce. En esta ilustración vemos que el redil es el lugar de seguridad, que el redil es el refugio de la familia de Dios, la iglesia. Nadie puede entrar en el redil si no es a través de Jesucristo, de ese buen pastor, como lo dice en San Juan 10, 9 al 10, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay algo que debemos entender: no puede ser su oveja si no pasa a través de Jesús. En San Juan capítulo 14, versículo 6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos escuchamos decir: todos los caminos, hay una frase que dice: todos los caminos llegan a Roma. Eso sí es verdad. Pero no todas las religiones llevan al cielo. Esa es otra verdad. La única religión, que no es una religión, es una relación, es una vida, es Jesucristo. Dice, Él es el único camino al Padre. No es la religión, póngale el nombre que quiera y aún la suya, no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es creer en Jesucristo. Amén. Nadie entra en el rebaño si no es por Él, si no es por creer en Él, si no es por medio de Él. Amén. Tú quieres ser parte de ese rebaño, parte de ese redil, tú debes creer en Jesucristo. Dice que las ovejas verdaderas siguen su liderazgo. Él camina delante de las ovejas y ellas le siguen. Ellas escuchan su voz y le obedecen. Dice que Él dejó marcado el camino por cual debemos seguir también. ¿Y por qué es que sus ovejas le siguen? Porque conocen su voz y porque reconocen a su líder. En medio de tantas voces que hoy hay en el mundo y en medio de... Dice que en la antigüedad salían todos los rebaños a pastar. De pronto hasta podían mezclarse un poco.
Pero había algo que iba a diferenciar a cada rebaño y era la voz de su pastor. Cuando ellas escuchaban la voz de su pastor, inevitablemente ellas le seguían. Podían escuchar la voz de otros pastores, pero no iban a prestarle atención. Pero cuando escuchaban la voz de su pastor, era cuando este rebaño seguía a ese pastor. Así, en medio de este mundo, en medio de tantas voces, dice que mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo. Así que si tú eres una de sus ovejas, tú eres aquel que oyes su voz. Y en esto sabemos, dice Primera de Juan 2, 3 al 6, aquí habla cuál es la voz de Jesús. De pronto tú no la escuchas de forma audible, que dice, sígueme, haz esto o haz lo otro. No lo vas a escuchar, pero sí vas a escuchar dentro tuyo. ¿Y cómo vas a hacer para escuchar dentro tuyo esa voz? Dice, y en esto sabemos, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros les conocemos. Amén. ¿Cómo nosotros conocemos a Jesús? Aquí está. Si guardamos sus mandamientos. Amén. Si conocemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, una oveja falsa, una oveja mentirosa. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Nosotros caminamos detrás de él, obedecemos sus palabras. Esa es la verdadera oveja. Ahora, Jesús reconoce que hay ovejas verdaderas y ovejas falsas. Nada más, la oveja falsa es más tirando para un cabrito. Las verdaderas le obedecen y las falsas no obedecen. Así de simple. Hay esta gran diferencia porque puedes creerte oveja, pero si no obedeces al Señor no eres de su rebaño. Hay algo que que estuve viendo y quiero mostrarle, es el comportamiento de las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Por qué Jesús comparaba a los cristianos con ovejas o a los creyentes con ovejas? Y la verdad que hay muchas similitudes y mucho por aprender de ellas. Y vamos a conocer algunas cosas de las ovejas. El estudio del comportamiento de las ovejas dice que descarta la idea de que la oveja sea estúpida. Como siempre dijeron, las ovejas son tontas y las ovejas no saben nada. Lejos está de pensar en eso. El estudio dice que las ovejas son inteligentes. Amén. Así que dile al que está al lado tuyo, tú eres inteligente. Amén. Ahí está. El comportamiento del rebaño. Hay un fuerte en las ovejas, hay algo instintivo que es el comportamiento de rebaño. Ese instinto de rebaño, de pastoreo y de seguimiento. La oveja necesita estar en comunidad. A su vez, la oveja que está tanto en comunidad como sola, la oveja es un animal de presa. La oveja es un animal que cualquier depredador va a buscar para destruir, para matar, para comer. ¿Sabe? Y la única defensa que tiene la oveja ante esto son dos. Número uno, la huida, o sea, escapar de las acechanzas de un enemigo. Y número dos, el rebaño es quien le va a dar protección. Llamativamente, a Timoteo le decían en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Amén. Como ovejas debemos escapar de los lazos del cazador, escapar de las pasiones, así como José
tuvo que dejar sus ropas y escapar de aquella mujer, la mujer de Potifar. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpios invocan al Señor. Ahora, esta misma escritura nos está diciendo, deja aquellas cosas y únete a aquellos que con un corazón limpio, sincero, siguen la justicia, la paz, el amor. Ahora, ¿cómo vas a hacer para ejercer todo esto si estás solo? Solamente vas a ser destruido si te mantienes y permaneces solo. La manada, como ya también lo dije, es el mejor mecanismo de protección contra los depredadores. La manada. Para un depredador es más fácil siempre atacar a aquella oveja que se encuentra sola. Y de pronto, ¿cuál es la que va a atacar? ¿La que pueda estar sola, lejos? ¿O la que se pueda mantener al margen? Aquella que nunca se involucra, nunca se mete, siempre anda por allí a las orillas. Esa es la más fácil de ser presa de un depredador. Que aquella que está en el rebaño y siempre ahí dando vueltas entre todas. Vi un video el otro día de un rebaño de ovejas donde se acercaba un tornado. Y vos sabés que las ovejas comenzaron a moverse dentro del corral de tal manera que lograron quedar todas juntas en un rincón del corral, y esa fue la manera de protección de ellas. Quedaron todas juntitas porque aquella que quedaba sola era más fácil que el tornado pueda llevársela o pasarle algo. ¿Amén? Así que lejos de decir, bueno, yo me siento mal, yo me alejo, la opción, o cuando te encuentras en una tormenta o viene una tormenta, es unirte al rebaño, no alejarte del rebaño. Jesús no se equivocó, como lo dije también, cuando comparó a las ovejas con los creyentes. Él, como ese buen pastor, donde su rebaño es su iglesia. Las ovejas tienen la necesidad de seguir a un líder, de seguir, número uno, a un pastor, el pastor al cual deben obedecer, que es el Señor. Número dos, a un líder que las lleve dentro de su rebaño, porque dentro del rebaño también hay líderes. Y las ovejas tiene o siempre quiere seguir a alguien, que no está mal. Cuando la oveja es adulta, la oveja debe convertirse en un líder. Y dentro de esa oveja adulta hay aquellas que mueven a todas las demás. Ahora, esta también puede no ser una buena idea. ¿Por qué? Porque si esa oveja adulta no es la coherente, la que obedece al pastor, puede llevar a todas las otras a pasarla mal. Por eso la importancia de que nosotros como creyentes, como esas ovejas adultas, seamos maduros. Es tan importante porque la oveja más joven siempre va a seguir a la oveja madura, a la oveja más adulta. Aquel que no conoce va a seguir a aquel que sí conoce. Entonces es la gran importancia de cada uno de nosotros como ovejas de ser coherentes y de escuchar la voz del pastor. En 2006, en el este de Turquía, ese instinto de rebaño, dice, y seguimiento de las ovejas, causó la muerte de 400 ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas se precipitaron hacia la muerte después de que la que ellos seguían intentó cruzar un barranco muy alto. ¿Y qué pasó? El resto del rebaño la siguió y todas murieron.
¿Fue una buena idea la de ese líder? No fue una buena idea. Llevó 400 ovejas al desfiladero, llevó 400 ovejas a la muerte. Amén. ¿Están entendiendo la importancia de la oveja adulta y que debe ser madura? Porque puede ser adulta y puede ser como esta. Puede ser una oveja que lleve a otras a la muerte. Las ovejas, desde que nacen, siendo corderos, porque se les llama cordero a la oveja pequeña, aprenden a seguir a sus miembros mayores. En primer lugar, la primera que siguen es a su mamá. Esa es una oveja, esa es su mamá, y a ella es la primera que siguen los primeros meses de vida, también a aquellos corderos que son adultos. Pero las ovejas adultas tienen esa responsabilidad de escuchar la voz del pastor. ¿Por qué? Porque cuando la oveja adulta escucha la voz del pastor, tiene que saber que detrás suya vienen los corderos. O viene esa oveja nuevita, esa oveja que no conoce. Entonces, ya no es que está solo y no sé, fíjate, anda a escuchar la voz del pastor. No, esa oveja jovencita no conoce la voz del pastor todavía. Entonces primera voz que va a escuchar va a ser la voz de su mamá. Va a ser la voz de esa oveja adulta que la va a llevar hacia el pastor. En algún momento esa oveja va a crecer. Va a comenzar a comer solita y va a comenzar a conocer la voz del pastor. Como les dije, las ovejas son hembras, los corderos son los pequeñitos, son los bebés, las crías, y los carneros son los machos. Las ovejas son las que paren los corderos. Si comparamos con los cristianos, ¿quiénes son los que paren cristianos? Los cristianos. Los cristianos somos cada uno de nosotros los que traemos nuevos cristianos hacia el redil del Señor. Amén. Sabemos que Él es el que los atrae también, pero ¿quién es el que está a la par de ese nuevo? Somos nosotros. ¿Quién es el que lo invita? Somos nosotros. ¿Quién es el que le habla del Señor, de ese redil? Somos nosotros. Entonces, pero hay de aquellas ovejas dentro del redil que también abortan a sus crías. Ahora, ¿qué pasa con esta oveja que aborta a una cría? Esta oveja que aborta a una cría es apartada y no la dejan volver a parir, al menos por un tiempo. Ellas, ¿por qué? Porque ellas están enfermas. Ellas están infectadas y deben ser tratadas. Por eso es la causa de que aborten sus ovejas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con quizás la iglesia? He visto cristianos que traen a otros cristianos. En primer lugar, la primera intención es traerlo y dejarlos abandonados allí. Fíjese, alguien que haga algo con este nuevo cristiano. Pero ellas o las otras ovejas, las que están en el grupo, muchas veces se encargan de matar a esta nueva cría. Y una de las, o algunas de las formas más graves en que la iglesia mata es a través de la murmuración, la crítica, el abandono, la falta de amor. Eso mata a esa nueva oveja. Ahora, esa nueva oveja, por un lado, ya está muerta. Por otro lado, si mantiene la vida, difícilmente quiera volver a entrar nuevamente en el rebaño del Señor. Porque ha sido golpeada, ha sido lastimada. ¿Para qué quiero ir yo así si me van a tratar así? ¿Para qué quiero entrar a ese rebaño si ahí no hay amor?
¿para qué quiero entrar a ese rebaño si allá me tratan mejor? Amén, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? Las ovejas son animales muy sociables. Ellas necesitan estar siempre en contacto aún visual con otras ovejas. Necesitan verlas, necesitan verse. Aún este contacto entre las ovejas hace que disminuya el estrés de su día, de su diario vivir, del diario vivir de las ovejas. Según los especialistas, dice que al menos un grupo de 5 ovejas ya más o menos se considera un rebaño. Y llamativamente el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mira casi esa coherencia allí. Ahora, las ovejas que se apartan del rebaño suelen demostrar mucho estrés. Ellas no las pasan bien fuera del rebaño porque las ovejas es un animal para estar en el rebaño. Y sabes que las cabras tienen también son como sociables, son sociables también. Pero sin embargo, las cabras no están orientadas a rebaños como la oveja. Ustedes vieron que la cabra es cabra, anda saltando por todos lados, viene, va, aquí, arriba, abajo, chivo, como le decimos, qué chivo que son. No chivo en el sentido de que todos dicen, sino el chivo en el sentido de activo, de rebelde. Las ovejas no pueden sobrevivir en estado salvaje, no pueden estar solas. ¿Sabes por qué? Y ya voy a dar algunas características más, pero en un momento encontraron en Australia una oveja llamada Barak. Fue de público conocimiento. Esta era una oveja que alguna vez tuvo un dueño porque tenía una marca en sus orejas. Tenía marca, estaba marcada. Pero al encontrarla de forma salvaje, ella tenía 35,4 kilos de lana encima. Ella estaba enferma y estaba ciega. Los animales, o este animal llevaba perdido más de 5 años. 5 años que estaba viviendo de forma salvaje. Este peso extra le produjo daños en sus piernas. Ahora, a causa de este mismo peso no podía caminar correctamente, por lo tanto, tampoco se podía mover para conseguir la comida, tampoco podía ver a causa de su lana. Al no poder encontrarla antes, todo ese peso que ya llevaba encima, y ¿sabe? Cuando lograron esquilarla, y lejos de decir, mira qué ovejita, cómo está toda pomposa, grande así, encontraron una oveja enferma, una oveja desnutrida, una oveja que estaba mal. ¿Saben qué? A veces nosotros miramos y las apariencias engañan. Hay una frase que dice, vidas vemos y corazones no sabemos. Nosotros podemos ver y decir, mira cómo anda el hermano, ¿no? Y ese hermano puede aparentar estar bien, cargado con lana, pero su vida es desnutrida, enferma y lejos de un buen pastor. Las ovejas deben ser esquiladas como mínimo una vez al año. De lo contrario, ese vellón seguirá creciendo y creciendo. Y esta es algo sumamente necesario para las ovejas. Ustedes si alguna vez ven que están esquilando una oveja, no diga, pobrecita, mira lo que le están haciendo. No, le están haciendo un bien. Es necesario, la oveja debe ser esquilada, la oveja se le debe quitar la lana, porque para eso también ha sido formada, para eso Dios la ha creado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7,
Allí el apóstol Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Míralo al Señor como ese buen pastor, que tú vienes como esa oveja cargada de lana, cargada con cosas. ¿Y por qué no dejas? ¿Por qué no permites que ese pastor quite tus cargas? ¿Por qué no permites que ese pastor pase esas navajas y te quite toda esa lana? Echando sobre él todas esas cargas, sobre todos sus pecados, todas tus ansiedades. ¿Por qué lo tienes que cargar tú? Si Él es el buen pastor que está para cargar contigo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Es en Él que encontramos descanso, en Él encontramos refugio. Ahora, ¿por qué te empeñas en cargar lo que no fue diseñado ni siquiera para el hombre? No fue diseñado ni siquiera para un hijo de Dios. Porque todas las cargas que nosotros llevamos no fueron diseñadas para los hombres. Y nos empeñamos en cargarla. Amén. Deja sobre Él tus cargas. Permite que Él trasquile tu vida. Permite que Él te quite la lana. Permite que Él te quite ese peso innecesario. ¿Sabe que las ovejas, al igual que la mayoría de los seres vivos, tienen sentidos? Y las ovejas pueden poseer excelentes sentidos que le ayudan y aseguran su supervivencia. Por ejemplo, la vista. Las ovejas demuestran o dependen en gran medida de su visión, como todos nosotros. La forma de sus ojos, la ubicación de sus ojos, le permite tener un campo visual mucho más amplio. Ella tiene sus ojos a los costados, no adelante. Entonces, con un pequeño movimiento hacia los costados, ellas ya tienen la visión de un campo visual casi hasta 309, 307 grados. Y ahora, todo también depende, la visión de ella, de la cantidad de lana que tenga. Porque si usted ve una oveja, cuando su lana va creciendo, no es que crece solamente de la cabeza para atrás, sino que crece también en la cabeza, va tapando la visión. ¿Qué nos muestra esto? Que nuestra visión es cegada a causa de pecados, cargas, de las cosas innecesarias que nosotros cargamos o hacemos. Y de pronto, ¿y a dónde vas? No sé a dónde voy. ¿Y por qué? Porque hay tantas cosas tengo que hacer. De hecho, dejamos de seguir al Señor porque tengo cosas que hacer. Le preguntas a un estudiante, no, tengo un examen mañana. Le preguntas a uno que trabaja, tengo que hacer un trabajito para mañana. Le preguntas a alguien que se encuentra, no sé, quizás tengo algo que hacer. Tengo que ver un partido, tengo que prepararme. Justo tiene algo que hacer en el horario que es para el Señor. Esa oveja tiene su visión, ya se le va cerrando. Ha perdido de vista lo importante que es seguir al pastor. Sabe que las ovejas pueden distinguir pequeños detalles, pero para poder distinguir los pequeños detalles, ellas deben examinarlo con atención. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces las ovejas, lejos de ser arrebatadas, ellas cada cosa que van a hacer o que quieren conocer, ellas le prestan atención y lo examinan bien antes de continuar. Las ovejas tienden, escucha esto que es muy importante, tienden a evitar las sombras y los
contrastes bruscos entre la luz y la oscuridad. ¿Dónde se encuentra eso? Véalo usted donde hoy se lo encuentra. Hay lugares específicos donde se lo encuentra. Pero la oveja intenta evitar las sombras, las ovejas intentan evitar esos contrastes de luz y son reacias a ir a donde no pueden ver. Ellas no se manejan por algo que no ven. En la oscuridad no se manejan. Las ovejas tienen una audición excelente. Las ovejas se asustan con ruidos muy fuertes o repentinos. El cuidador las debe hablar con tranquilidad, con calma. O sea, que las ovejas no es que no escuchan la voz del pastor. ¿Saben qué? La oveja escucha la voz del pastor, pero decide deliberadamente desobedecer. Hay algo muy grave y no corresponde al pastor, porque el pastor habló, pero corresponde a la oveja que decidió deliberadamente desobedecer, porque ellas tienen una buena audición. ¿Amén? ¿Saben que las ovejas poseen un excelente olfato? Con ese olfato pueden detectar a los depredadores. El olfato en los carneros puede detectar las ovejas en celo. A las madres ayuda a reconocer y a ubicar a sus corderos. Entonces el olfato también les ayuda a localizar agua, pasto, comida, forraje. Eso les sirve el olfato. Ellos también tienen tacto. Su tacto lo encuentra en los labios, en las boca y quizás un poco en las orejas. Dado que todo su cuerpo vieron que está lleno de lana, es más difícil que puedan tener tacto. Ahora, pero las ovejas tienen la necesidad de mantenerse en contacto con otras ovejas. Usted va a ver que ellas muchas veces andan juntitas. Necesitan. Las ovejas tienen que tener ese contacto físico para estar tranquilas. Ahora, aquella que permanece lejos es la que se puede mantener en estrés. Igual que los corderos necesitan estar todo el tiempo en contacto con sus madres. Este sentido y muchas otras características nos muestra la importancia de ¿qué? De congregarnos. Ya les voy a decir otra característica de aquella oveja que se cree la oveja reina, que se cree la oveja reina, la sabelotodo, la que no necesita de la congregación. Vamos a ver qué le pasa a ella también. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hace dejarnos de congregar? A veces simplemente la costumbre, el desgano, sino que exhortándoos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y yo les quiero decir una cosa, hay tiempos difíciles en los que vivimos y los que vendrán no serán menos difíciles. La iglesia, la congregación, el reunirte va a hacer que tu vida pueda ser más liviana y más encaminada. En Hechos 2, 46 y 47 nos cuenta cómo era la primera iglesia, cómo eran esos primeros cristianos. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día. Hoy elegimos de 4 fines de semana al mes, elegimos 1 o 2. Suficiente. Pero aquí dice que cada día estaban en el templo. Veo también que, hablando con un hermano el otro día, me dice, bueno, he visto menos gente hoy en la reunión. Y le digo, sí, ¿sabes por qué? Porque eligen cuál es el día que van a ir. Si ya fui al estudio ayer, bueno, mañana ya no voy a
a la otra cosa o la otra actividad. Pero estos primeros cristianos dice que perseveraban cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay una iglesia sana, cuando hay ovejas sanas, va a haber corderos sanos también. Amén. Aquellos que el Señor añadía. Decía el salmista en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No, tengo cosas que hacer, hay cosas más importantes. Dice, mejor es un día que 1000 días fuera de la presencia del Señor. Y mejor es un día en tus atrios, ni siquiera estando adentro, ahí afuera nomás es mejor ya. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Mateo 9:35, el Señor también nos mostraba cómo Él hacía. Él no se manejaba de forma aislada, sino que Él hacía lo que tenía que hacer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. El Señor donde da una palabra es en la iglesia, es en su presencia, es allí donde el Señor habla a su redil. Entonces, allí es donde el Señor trae bendición, es allí donde el Señor habla. Dice, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Hermano, hay una importancia tan grande de congregarse. Y si nosotros como quizás ovejas adultas no mostramos esa importancia a las ovejas que nos siguen, ¿sabe? Va a haber siempre un rebaño débil y siempre va a haber un rebaño que está presto para ser atacado por el enemigo. ¿Sabe? Las ovejas solas no pueden equilibrar su propia ración. Sí pueden elegir entre alimentos, pero ellas no pueden equilibrar su propia ración. Por eso digo que aquella que está sola, dice, no, pero yo leo la Biblia, yo oro, yo alabo, yo miro. Esa oveja solita no puede racionar su vida. Va a llegar el momento que se va a encontrar superpoderosa, va a llegar el momento que se va a encontrar tan débil y enferma que no va a poder hacer nada. Amén. Nunca te creas una oveja superpoderosa, porque ¿sabes qué? Necesitas del buen pastor y necesitas de tus hermanos, necesitas de la congregación, necesitas del roce, necesitas de la visión de los otros hermanos. Ahora, en ese comportamiento de las ovejas también podemos detectar enfermedad. Ese cambio de comportamiento puede, o cualquier cambio de comportamiento puede indicar una enfermedad de manera temprana. Dentro de los instintos naturales de las ovejas encontramos el instinto de manada. Es algo que ellas necesitan. Sí o sí necesitan la manada. Ahora, la oveja o el cordero aislado del resto del rebaño probablemente tiene signos de enfermedad. Está enfermo. Está enfermo. La oveja que está sola. La oveja que no está en el rebaño. Ahora, el análisis que hacían los pastores o en este estudio de las ovejas dice que hasta puede determinar enfermedad en alguna oveja o que algo le está pasando tan solamente con entrar última al corral. Porque puede ser que esa era una de las ovejas que entraba primero o en el medio, el pastor que las conoce, y de pronto ahora es la última. Algo le está pasando. Entonces es un signo, es una sospecha. Muchas veces
nos damos cuenta, o nosotros como pastores nos damos cuenta de que algo le sucede a unas ovejas, a alguna oveja, de su enfriamiento, de su enfermedad. Y cuando nos acercamos, le preguntamos el por qué o qué está pasando, ¿saben lo que nos dicen? ¿Qué nos dicen? A ver, está todo bien, no me pasa nada. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo sé que algo no está bien porque lo veo. Tampoco soy adivino para saber realmente qué pasa. No crean, el pastor tiene que ser adivino. Yo no soy adivino. No me ha dado eso el Señor todavía. Si en algún momento me lo da, yo se lo voy a describir a usted. Pero entonces, ¿y saben qué? Te dicen, estamos bien, no pasa nada. Y detrás de eso ponen excusas fabulosas que uno dice, wow, hay que escribir una película con esto. Un libro podemos escribir. Con tu vida, con todas las cosas que el Señor está haciendo o que te pasan. Pero bueno, el Señor nos ayude, ¿verdad? El apetito de las ovejas, las ovejas sanas tienen una alimentación normal. Ellas están rumiando durante muchas horas al día y ellas tienen esa necesidad de comer, tienen hambre, quieren comer más. Ahora, la falta de apetito en las ovejas es un síntoma de una oveja enferma. Llamativamente, ¿qué es lo que le va a producir hambre? La comida. Cuando esa oveja comienza a alimentarse nuevamente, eso va a ir sanando su cuerpo y a su vez va a ir dándole ese hambre que ellas necesitan. Ella volverá a tener apetito. San Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es ese alimento. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Cuál es lo que nosotros necesitamos comer? Es de su palabra, alimentarnos de él. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, decía él, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Usted se imagina eso? Encontrar la palabra de Dios lejos de mucho tiempo, como le pasó a Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Se imagina usted comiendo un libro? No, yo sé que no se imagina, pero la manera de comer un libro, y es este libro el que te va a dar vida, conociéndolo, estudiándolo, leyéndolo, escudriñando en él. ¿Amén? Eso va a saciar tu sed. Y yo las comí y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Ahora, cuando te encuentres sin gozo, no sé, ando medio triste, bueno, estamos sabiendo qué te pasa. Te está faltando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae transformación. Dice, gozo, alegría para mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Sabe? Una de las también características de las ovejas para mantenerse sanas, dice que deben estar limpias y bien alimentadas. Y nosotros tendríamos que estar igual, ¿verdad? Limpios por medio de su palabra, alimentados por su palabra. Ahora, el descanso de las ovejas, también tienen descanso las ovejas. Pero las ovejas dice que descansan aproximadamente un 15% de su tiempo que ellas pasan durmiendo y también tienen otros momentos de descanso durante el día. Ahora, la oveja que se resiste a levantarse,
La oveja que permanece durmiendo. ¿Y por qué no fuiste al culto? Me dormí. ¿Por qué llegué tan tarde? Me dormí. Oh, me dijeron. A las 7 de la tarde. ¿Por qué no viniste al culto? Me dormí. ¿Qué haces durmiendo a las 7 de la tarde? Ahora, para ir al trabajo, todos los días a las 7 de la mañana, pero domingo a las 10 de la mañana, me dormí, pastor. Dice que la oveja que se resiste a levantarse posiblemente siente dolor. O aquella oveja que tarda mucho en acostarse también siente algún dolor. La oveja que no puede relajarse es una oveja que está con estrés. Y hemos visto que la oveja que se siente estresada, ¿por qué? Porque permanece lejos del rebaño. Aún dice que la oveja va cambiando sus expresiones faciales con el estrés. ¿Alguna vez usted ha visto, se acuerda cuando antes se decían, qué cara de pecador que tenés? ¿Sí? Bueno, es verdad. Es verdad, la oveja que está fuera del rebaño es una oveja que está con problemas, es una oveja que está enferma y es una oveja que su rostro va a ir reflejando su corazón. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el corazón del hombre? ¿Algunos se acuerdan? Ya lo vamos a hacer de vuelta en algún momento. Y ahí va mostrando los cambios aún faciales de la persona por causa del pecado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muchas veces nos encontramos que, ¿qué te pasa? No sé, no puedo dormir. O no me puedo levantar. Algo hay. Hay algo que no trae paz sobre tu vida. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás maquinando? ¿Qué es lo que no has dejado en las manos del Señor para que Él lo haga? Amén. O aquel cristiano que siempre se encuentra estresados. Dice que los corderos, aquellos pequeñitos, deberían, o sea, están siempre mamando con frecuencia. Ellos se estiran mucho, son muy juguetones. Y esta actividad lo hacen durante 4 o 5 meses. Después comienzan ellos a pastar solitos. Las ovejas maduras o ya se encuentran maduras más o menos al año. Y dice que aproximado a los 18 meses la oveja ya puede reproducirse. El cordero que se encuentra enfermo, el cordero que ha perdido el apetito, de pronto se queda paradito y acurrucado. Dice que así reaccionan los corderitos cuando no están bien. Pero el cordero sano es un cordero activo. Él anda por todos lados. A medida que los corderos crecen, cuando el corderito va creciendo, pasan menos tiempo con su madre y van pasando más tiempo con sus compañeros. Usted lo habrá notado que de pronto usted cuando invita a alguien, es usted que el que le invita, no es, vamos a venir, traerlo. Fíjate, pastor, ¿qué vas a hacer? No, usted lo trae. Usted lo tiene que acompañar, muchas veces buscarle a la casa, llevarlo a la casa, hablarle, mostrarle en la palabra. Por eso también usted tiene que conocer la palabra. Si no, no sé qué clase de oveja es usted, si no conoce la palabra de Dios. Entonces, va a pasar el tiempo y de pronto va a ver que ese corderito que estaba con usted va a empezar a sociabilizar con todos ya, porque ya ha crecido y es parte de esa manada. Ahora, ya dejan de estar con su mamá y pasan más tiempo con sus compañeros, pasan tiempo también buscando comida, ya comienzan ellos solitos a buscar su comida. Y bueno, esto ha demostrado que van creciendo. Las ovejas son inteligentes, y eso ya se los dije, experimentan expresiones, ellas tienen emociones, ellas pueden demostrar también estrés. Los investigadores, ya les voy a leer eso, pero dice que
Las ovejas, si alguna vez ves una oveja que comienza a mirarte fijamente, no es que te está por atacar. Ellas necesitan fijar tu mirada, observarte. Ellas reconocen el rostro de al menos 10 personas y de 50 ovejas. Porque cuando ellas las están mirando, ellas están analizándola, ellas están haciendo un escaneo de la persona. Están estudiando sus rasgos para poder recordarlo. Así que son inteligentes. Así que si las pillas mirándote fijamente, puede ser que gusta de vos. Eso le digo para los chicos con las chicas. No, a las ovejas, si te están mirando fijamente, es porque te está estudiando. Alguna vez vas a encontrarte con una. Sí, hay algunos que deberían ponerse a estudiar alguna oveja. Sí. Mírala con cuidado. Vas a poder conocer también todo su corazón. Las ovejas tienen sentimiento. Y dice que pueden expresar miedo, ira, rabia, desesperación, aburrimiento, asco y felicidad. ¿Amén? ¿Le gusta conocer sobre las ovejas? ¿Sí? Se parecen a nosotros a veces, ¿no? Mayoría de las cosas encontramos que son parecidas. Dice que las ovejas, cuando están encerradas, demuestran un comportamiento extraño. Las ovejas que se mantienen en un corral durante mucho tiempo, ellas comienzan a girar o a dar vuelta en círculo. Ellas comienzan a dar vuelta en círculo y como son en manada, lo que empezó a hacer una va a empezar a hacer la otra. Y al momento van a estar todas haciendo lo mismo. Eso significa que tienen la necesidad de salir. Tienen la necesidad de no solamente estar encerradas dentro de un círculo, sino que tienen la necesidad de salir. Llamativamente Jesús nos mandó a hacer eso. Como sus hijos, como sus discípulos. Dice, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿sabe que la palabra iglesia, etimológicamente en el griego es eclesia? Esta palabra está formada por las raíces de dos palabras, que una es ek, que significa afuera, y Iglesia, que significa llamados. Entonces, cuando nosotros juntamos estas dos palabras, técnicamente significa reunión de personas llamadas hacia afuera. Lo que tú aprendiste dentro del rebaño, lo que tú aprendiste en la iglesia, es necesario salir a compartirlo. Es necesario mostrarle a otro. Esa es la manera que también el rebaño del Señor tiene nuevas ovejas. Amén. A ver, tráigame mi ovejita. ¿Cómo se llamaba? Clarita. Aquí está, Clarita. Bueno, siéntase identificado cada uno. Usted es una de las ovejas del Señor. Usted es una de las ovejas que el Señor ha escogido. Usted no está por casualidad. Usted es una de ellas. Siéntase parte de ese rebaño. Obedezca al Señor. Y quizás si usted se encuentra enferma, busque al pastor. No se aleje del rebaño. Fuera del rebaño va a ser destruida. Fuera del rebaño su vida va a ser estresante. Su vida va a ser un desastre. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres aquel que nos has llamado. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a ser parte, ayúdanos a creer y a reconocer que somos parte de ese rebaño. Señor, y que sintamos que somos
guiados por ti. Señor, yo ruego que puedas sanar a aquellas que están enfermas. Señor Jesús, y que puedan ser también sinceras y que nosotros podamos ayudarlas. Señor Jesús, gracias porque tú estás en medio nuestro. Fortalece cada uno de tus hijos, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser guiados por ti. Ayúdanos a que no que nuestros oídos sean abiertos, porque nuestros oídos están abiertos, pero deliberadamente somos desobedientes. Señor Jesús, gracias porque tú guías a tu pueblo. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.